Antes de comenzar, primeramente, pues pedimos el permiso a nuestro Padre que está en los cielos, el permiso de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, que se conoce como Jesús también, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, con el permiso de nuestro pueblo Israel, con el permiso también de ustedes. Vamos a ver esta porción y bueno, sin antes decir la bendición, siempre se tiene que decir una bendición antes de comer y después de comer, antes de estudiar la Torah y después de estudiar la Torah, porque eso ya recibimos la autorización divina. Así que acompáñame a decir la bendición y comenzamos con la parashá. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, hoy vamos a conectarnos un poquito con la parashá de la semana pasada. Hoy vamos a ver en qué año acontecieron estos sucesos que vamos a ver hoy. Y todos ya aprendimos, ya sabemos que nuestro padre Jacob, él cuando llega a Harán a la edad de 77 años, estuvo 20 años ahí, 7 trabajó por Rachel, 7 por Lea, 6 por él mismo, así que a la edad de 97 años sale de Harán y dijimos que 2 años tuvo el camino de regreso a Canaán, duró 2 años. 18 meses estuvo en Sucot y 6 meses estuvo en Betel. En ese camino, para ubicarnos en el tiempo, es cuando nace Benjamín, ya llegando, ya estaba ya entre Belén y Efrat, así que ya esos 2 años ya nos ubican a 99 años aproximadamente. Entonces Benjamín en realidad, algunos creen que nació cuando nuestro padre Jacob tenía 100 años. ¿Por qué? Porque nuestro padre Jacob nació en el 2108 de la creación y Benjamín nació en el 2208 después de la creación. Así que tenía 100 años, aproximadamente 100 años. Y eso ya nos dice cuántos años José tenía cuánto tiempo vivió en Canaán después de haber regresado de Harán o Harán. Entonces, tenía Joseph era mayor 9 años que Benjamín. Así que cuando regresaron a Canaán, a Hebrón, Joseph tenía 9 años. Entonces, dice la escritura que fue vendido a los 17 años. Así que tuvo que haber estado 8 años en Canaán. Ese fue un periodo de tiempo que estuvo ahí. Y Benjamín, cuando Joseph fue vendido, tenía aproximadamente unos 8 años. 8 años. Así que ya teniendo esto en mente, ya podemos ubicar varias cosas. Cuando Joseph fue vendido, pasaron muchas cosas y vamos a tratar de ubicarlas. Entonces, Joseph es vendido, es llevado a Egipto. Y todos sabemos que fue comprado por Potifar y administraba la casa de Potifar. Entonces, para más o menos tener la idea, sabemos que Joseph estuvo preso 12 años. Y entonces para ver los años que estuvo, cuando se presenta al faraón, cuántos años tenía y qué dice la escritura, entonces a José se le acusa de inmoralidad por la esposa de Potifar
y lo ponen preso, le dan 10 años de prisión. Y después, ¿por qué dice y después de 2 años? Bueno, recordemos que cuando dice y después de 2 años, así comienza la parashá, ¿verdad? El faraón soñó un sueño. Entonces, Joseph estaba destinado a estar 10 años en prisión, pero como él interpretó los sueños al copero y al panadero, le dice, acuérdate de mí ante el faraón. Entonces, por eso es que se le dan los 2 años extras, por haber dicho eso. Y no confió en Hashem y se le dan los 2 años. Y después dice, al terminar esos 2 años es cuando el faraón tuvo en el sueño y llaman a Joseph y se le da, gracias hermano Shmuel, se le dan, lo traen ante el faraón. Entonces ya nos ubicamos en que Joseph dice que tenía 17 años cuando fue vendido. Entonces estamos hablando de 17 años más 12 años que estuvo preso. ¿Cuántos estamos hablando? 29. Y el tiempo que tuvo que trabajar con el Potifar, aproximadamente se calcula que pudo haber sido 1 año. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? 30 años. Y dice la Escritura que en Génesis, de Barim, capítulo 41, verso 46, dice, y José tenía 30 años cuando fue llevado al faraón. Así que eso ya nos está ubicando en el tiempo ese. Entonces tenía 30 años. Y ponemos, como ya dijimos, 17 más 12 más 1, 30. ¿Y cuántos años tenía cuando su padre viene? Bueno, para entender, dijimos que nuestro padre Jacob tenía 100 años cuando le nace Benjamín. Así que para ubicarnos, si tenía 100 años, 8 años que estuvo Joseph en Canaán con él, quiere decir tenía 108 más 13 años que Joseph está en Egipto, 12 preso, 1 trabajando ahí. Estamos hablando de 121 años que tenía nuestro padre Jacob. Estamos hablando de nuestro padre Jacob. 121 más los 7 años de hambre, 128 más 2 años de prosperidad, 130 fue cuando bajó y Faraón le dice, ¿cuáles son los años de tu vida? Dice, los años de mi vida son 130 años. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 47, verso 9. Entonces, eso ya nos ubica en el tiempo, cuánto tiempo estuvo Joseph en Egipto y por qué es que nuestro padre Jacob dice los años de tu siervo, y él dijo algo, nuestro padre Jacob estaba destinado a vivir 180 años, pero por haber dicho los años de tu siervo son 130 años, malos, pocos y malos, ¿ve? Y entonces se le acortaron 33 años. Él vivió 147 años. Entonces, por esas palabras, se le acortaron 33 años. Joseph estaba destinado también a vivir más años. Pero cuando los hermanos, cuando tuvo ese encuentro con los hermanos, y ellos decían, tu siervo nuestro padre, y él no protestaba, entonces por esa razón se le quitaron años de vida, y fue de los hijos de Jacob, nuestro padre Jacob, fue el que murió más joven, de 110 años. Los demás murieron por ejemplo, Benjamín se cree que vivió de 114, los demás, Rubén 125, Leví 137, pero él fue el que vivió menos años por no protestar. Por eso uno no puede decir,
al papá es de mi siervo, o que como vulgarmente se dice, mi chalán. No podemos decir nada de nuestro papá. Siempre le debemos respeto y estar contentos con los años que tenemos, porque puede ser que se nos acorta la vida. Hashem nos acorta la vida por nuestras palabras. Nuestro maestro dijo, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Entonces, la Torah lo dice. Entonces, eso fue lo que pasó. Así que ya tenemos la idea. Joseph, entonces, aproximadamente tenía 39 años cuando vuelve a ver a su padre. Cuando vuelve a ver a su padre. Entonces, fue vendido de 17 y estuvo 22 años. 22 años transcurrieron para que pudiera volver a ver a su padre. Y más adelante vamos a ver los misterios que hay en todo esto. Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo ausente nuestro padre Jacob de nuestro padre Yitzhak? Estuvo 14 años en la yeshiva de Shem y de Eber. Pero dicen los sabios, esto lo quiero aclarar, porque los que ya saben van a decir, pero no, en realidad estuvo más tiempo. No, él estuvo en la yeshiva y dicen, los años que estuvo en la yeshiva, esos no se cuentan como años perdidos o como años que no cuentan. Al contrario, estudiar la Torah es más grande que estar aún en la casa del padre. Porque está aprendiendo Torah. Entonces esos 14 años no cuentan, sino que los 20 años que estuvo ausente, más los 2 años de regreso, ¿cuántos fueron? 20 años en Harán, 2 años de regreso a Canaán, total 22 años, para que Jacob volviera a ver a su padre. Joseph, a los 17 fue vendido. 13 años en Egipto, en lo que estuvo un año con Potifar, 12 años prisionero en la cárcel, 13 años más los 7 años de la hambruna. ¿Cuántos van? 20. Más los 2 años de prosperidad, 22. A los 22 años volvió a ver a su padre. ¿A los cuántos años fue vendido? A los 17. ¿Cuántos años después de que nuestro padre desciende a Egipto, cuántos años vivió nuestro padre Jacob con Joseph? 17, porque llegó de 130 y vivió 147. Misterio, casualidad, profecía o cumplimiento de la palabra de Hashem. Y más adelante vamos a ver algunas cositas más. Entonces, Joseph, en esta enseñanza, quiero que veamos, y vamos a ir a un trasfondo poquito más vamos a ir un poquito más atrás, de que dice la Escritura que los hermanos de Joseph, ya cuando les contó el sueño, dice que le hablaban ásperamente, que ya no le hablaban con paz, ya no le hablaban con amabilidad, le hablaban duramente. No pierda de vista eso. Dice que lo trataban, le hablaban de una manera ruda, una manera fuerte. También los hermanos lo tiraron al pozo, a la cisterna. De ahí lo venden, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, los hermanos vienen y Joseph los empieza a hablarles rudamente, ¿sí o no? Y les dijo, ustedes son espías. Ustedes son espías. Y los metió al pozo. Las cárceles
de aquel entonces eran en la tierra, estaban en la tierra. Entonces los metió y estuvieron 3 días ahí. Después les dice Joseph, miren, para que vean que yo temo a Dios, yo temo a Hashem. Así que solamente que se quede uno y vayan, lleven el trigo a su casa para que se alimenten, traigan al hermano menor y vamos a corroborar que ustedes están diciendo la verdad. Pero se tiene que quedar uno. ¿Y quién fue el que se quedó? Simón. ¿Por qué se quedó Simón? Porque Simón fue el que lo arrojó al pozo. Porque Simón era, recuerde que Simón y Leví fueron los que atacaron a Shechem, a Siquem. Lo que Joseph quería era separar a Simón y a Leví. Los quería separar. Recuerde que los hijos de nuestro padre Jacob eran muy fuertes. Entonces, si lo dejaba ir a él, dijo, estos no van a hacer algo. Y Joseph, recuerde que Joseph sabía que la profecía se iba a cumplir, porque dice que cuando lo vieron se postraron y él se acordó del sueño. Y lo dejó ahí. Y entran 2 más. Fíjese cómo la escritura, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, hay que tener mucho cuidado lo que decimos, hay que tener mucho cuidado aún lo que pensamos. Porque, ¿dónde comienza todo? Aquí. Alguien dijo, si tú no lo puedes escribir, es que no lo tienes claro. Y a veces mi esposa me dice, pero yo no te veo escribir. No, le digo, tengo que ponerlo primero aquí. Ya cuando lo tengo aquí, yo lo puedo escribir. La enseñanza. Me puede tomar 10 horas estar acomodando todo aquí. Y en 15 minutos yo le puedo escribir ya todo en un papel, así. De 1 hora que podemos hablar aquí. Entonces, Simón fue el que dijo, el que lo agarró y lo tiró a la cisterna. Hubo otro que dijo, no lo maten, no lo maten, mejor hay que tirarlo al pozo. Ese fue Rubén. ¿Para qué? Dice, para salvarlo después. Y hubo otro que estuvo involucrado también, que mataron un animal y él tiñeron la túnica con sangre, y ese otro, a ver, ustedes me van a decir quién fue, le lleva la túnica al padre y se reconoce si esta túnica es de tu hijo o no. Judá. Cuando se queda preso, Simón se queda preso y van y le dicen a nuestro padre Jacob, le dicen el hombre, bueno, cuando él les dice vayan a traer, bueno, le contaron lo que pasó y nuestro padre Jacob le dice vayan y traigan más trigo. Le dijo, el hombre nos dijo que si no llevamos a nuestro hermano menor no vamos a ver su rostro. Y ahí hay un secreto que vamos a ver la semana que viene. Habla y dice, y Jacob le di pero cuando los envía y dice, y dijo, y los envió Israel. ¿Por qué? A veces usa Jacob y por qué usa a veces Israel. Cuando los envía, les dice, y los envió Israel. Y les dijo que el Dios de nuestro Padre los guarde, papá. Las próximas semanas vamos a ver por qué usa Israel en ciertas cosas y por qué en algunas cosas dice Jacob. Para que tenga la idea, en el nombre de Israel, ahí están los patriarcas, matriarcas. Por eso ese nombre tiene mucho poder, tiene mucho que va más allá. Y la semana que viene lo vamos a ver. Entonces, dijimos que era Judá. Cuando, fíjese bien, Rubén es el que dijo, no lo maten.
con la intención de salvarlo. Cuando se iban a venir con Benjamín, Rubén le dijo, deja que vaya con nosotros. Si no te lo traigo, mata a mis hijos. Fíjese, mata a mis hijos. Judá, o sea, ¿qué abuelo va a hacer eso? ¿Y qué persona va a hacer eso? Y no lo acepta. Después viene Judá y le dice, deja que vaya conmigo, yo me hago responsable. Si yo no te lo traigo, yo seré deudor ante ti toda la vida. Fíjese, ¿cómo va trabajando esto? El que primero quería salvarlo, pero no le dice, te respondo con mi vida, sino mata a dos de mis hijos. El que le llevó la túnica, Judá, le dice, yo te respondo con mi propia vida. En el proceso de que José tiene ese diálogo con sus hermanos, les habla duramente. ¿Por qué? Porque sus hermanos le hablaron duramente. Lo metieron en un pozo, él los metió en un pozo. En este proceso de arrepentimiento, vinieron a la memoria de los hermanos de Joseph lo que pasaba. Y ellos decían, esto nos está pasando porque nuestro hermano, se recuerda que decían, cómo nos pedía, nos clamaba que tuviéramos misericordia de él y no lo escuchamos, no hicimos nada. Y ahora Joseph estaba hablándoles de esa manera. Y después, aparte de eso, les dice su hermano, cuando encuentran la copa, que todo fue un plan, encuentran la copa y dijo, bueno, en el que se haya hallado la copa, ese será mi siervo, ustedes pueden irse. Y entonces, fíjense, es algo hermoso. El fiador fue Judá, y él fue el que vino a la defensa. Y le dijo, deja ir al muchacho, y yo me quedo. Primero dijeron todos, nosotros nos quedamos aquí, como siervos. Y dijo, no. Pero él después dice, yo me quedo, pero deja ir al muchacho. Y fíjese las palabras que usó Judá. Le dijo, porque ¿cómo yo podré ir a mi padre sin el muchacho? Sin duda, dice, mi padre morirá si no lo ve. ¿Cómo es que con Joseph, Judá tuvo el valor de ir a su padre y enseñarle la túnica llena de sangre y decirle, reconoce si es la tuya? Pero con Benjamín, ni siquiera atreverse a decirle, quedó como esclavo. Está vivo, pero es esclavo. Y el otro está muerto. Y Joseph estaba mirando si ellos en realidad habían hecho teshuvá. Ese era el plan. Ese era el plan. Por Joseph, todos estaban dispuestos a perderlo, que se fuera. Por Benjamín, estaban dispuestos hasta morir, quedarse de esclavos por su hermano. ¿Cuál era la razón? Que su padre no fuera a tener una mala noticia y que fuera a morir. Todo esto que pasó fue un procedimiento, un proceso para el arrepentimiento, que se arrepintieran. Y esta parashá nos enseña que
el arrepentimiento requiere de tiempo para que hagamos conciencia y para que rectifiquemos. Mire cuántos años pasaron. Y los hermanos cuando estaban ante Joseph y todo lo que les estaba pasando, primero llegan, los acusan de espías. Se queda Shimón preso y regresan. Ahora aparte les dice, tienen que traerme al hermano menor. Después vienen y se van. Encuentran la copa de plata en el costal de Benjamín, tienen que regresar. Les dice que él se va a quedar, que ellos se pueden ir. O sea, y ellos mismos, entre ellos, dice que decían que todo estaba pasando por lo que ellos habían hecho con su hermano. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Fíjese, ¿cuántos años pasaron? Y eso es para que no voy a decir que tal vez lo que nos está pasando puede ser una causa, pero tampoco no estoy diciendo que no puede ser una causa. Si por su hermano tenía 17 años y cuando se da este acontecimiento era cuando en el tiempo de la hambruna. Entonces, bueno, no en la hambruna, en realidad ya fueron en los años buenos, porque en los 2 años buenos, así que si fueron 13 años en la cárcel, más 7, ¿cuántos son? 20 años. 20, y ya habían bajado para comprar alimentos, y como él se revela a su hermano, o sea, no pasaron mucho tiempo, entonces estamos hablando casi, vamos a decir, tal vez si no fueron 22 años, con los 2 años completos, pero que pudieron haber sido meses, pero aproximadamente fueron 22 años para que ellos les viniera ese pago por eso que ellos hicieron. Entonces, consideremos que si nos están pasando algunas cosas, tal vez nosotros hicimos algo en el pasado. Y esas son las consecuencias que han venido ocurriendo. Y que a veces queremos ignorarlas, pero a veces nos pasan cosas para hacer conciencia y rectificar. No sé cuánto les pasó. A mí sí me pasó. Yo no era así tan bueno. Pero teníamos la costumbre de que hacíamos algo malo, nos íbamos a acostar, Señor, perdona todos mis pecados, amén, y a dormir. Ya. Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Entonces, sus hermanos tuvieron que experimentar en carne propia lo que ellos hicieron para que pudiera haber arrepentimiento. El arrepentimiento no es magia. Esto es, a veces, es un proceso de dolor. Un dolor que hay que pasar para rectificar, para no seguir haciendo lo mismo. Ese proceso nos sirve también para que hagamos conciencia del dolor que causamos a otros. A veces ese también puede ser un tiempo. Para ese tiempo, ese proceso, para que nos demos cuenta que el dolor que causamos a otros. Ese proceso que tal vez pasaron los hijos de nuestro padre Jacob, porque Joseph, sin mala intención, él causó en su ignorancia, con todos los sueños, los otros lo tomaron a mal, y bueno. Pero también dicen los sabios que ¿por qué estuvo 10 años
¿por qué lo pusieron los 10 años? Porque Jacob llevaba, dice, malas noticias de la conducta de sus hermanos. Eran 10 porque Benjamín no estaba ahí. Recuerda que Benjamín estaba pequeñito. Entonces, por esa razón dice los 10 años de cárcel. Los dos por confiar en el copero antes que en Hashem. Otra razón por la que posiblemente a veces pasamos por situaciones difíciles en la vida es porque el Eterno nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Y entonces el Eterno permite que nos ocurran ciertas cosas que son dolorosas porque es un proceso para que nosotros sanemos nuestra alma. Porque a veces pensamos que rectificar es solamente con el otro, pero primero tenemos que sanar nuestra alma. La hermana Rivka, que ella sabe de medicina, a ver si no me deja mentir aquí. Cuando una herida sana de una manera kosher o adecuada, la sanidad viene de adentro hacia afuera, ¿sí o no? Pero cuando sana de afuera hacia adentro, hay una infección. Entonces, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos perdonamos a nosotros, hay algo malo. Primero, todo debe comenzar de nosotros hacia afuera. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Eterno en ambos? En Joseph y en sus hermanos. Joseph, si usted se fija, les dice a sus hermanos, no se preocupen, no se aflijan, porque fue Hashem que me trajo aquí para preservar la vida de ustedes y de todos. Joseph ya había sanado su alma. Él ya había sanado su alma. Los hermanos, Joseph esperaba que ellos sanaran su alma. No se sientan culpables, fue Hashem. Ustedes ya tienen que sanar. Miró que reconocieron el error. Dijeron, nuestro hermano clamaba por misericordia y nosotros no hicimos nada. Ahora nosotros, dice, estamos pagando eso. Judá primero actuó de una manera irresponsable, sin importarle lo que le podría pasar a su padre. Ahora dijo, yo no puedo ver a morir a mi padre. Hicieron teshuvá. Y cuando hicieron teshuvá, encontraron la paz consigo mismos y encontraron la paz con su hermano, con sus hermanos. La lección para nosotros hoy día es de que si no hay paz en nosotros, si no hay sanidad emocional en nosotros, si no hay sanidad espiritual en nosotros, si no hay sanidad en el cuerpo, algo no anda bien. Y es como que si estamos tomando calmantes para que se nos quite el dolor, pero pasa la dosis y sigue otra vez. Para que las cosas funcionen, y lo voy a decir de esta manera, para que las cosas funcionen, tenemos que aprender a olvidar. Porque si todavía seguimos con, me hiciste, hace 40 años me hiciste esto, y el dicho famoso ese que dice, te perdono, pero no olvido. No. Es, lo he olvidado y te perdono. Y seguimos adelante.
Lo que pasó, ya pasó. No lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar que siga haciendo estragos, que siga causando dolores. Creo que la semana pasada alguien me dijo, tenía años que no miraba a esta persona y me miró y me abrazó, yo dije, ya sé quién es. Y me dijo, te veo un poco estresado. Y le dije, sí, un poco. Y me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Si no puedes con él, no lo agarres, no lo tomes. Y si no puedes con él, déjalo. Si se te ponchó la llanta del carro, quita la llanta y llévala al taller y arréglala. Y olvídate que, hubiera hecho esto. Yo le dije a mi esposa, échale aire, y por culpa de ella, y regreso a la casa, y te dije que le pusieras, mira qué pasó, y ella, ¿y por qué no fuiste tú? Y empiezan los pleitos. Mejor dice, quita la llanta, llévala a arreglar, tráela, pon la llanta y no pasó nada. Lo pudiste hacer. Si no puedes, no lo tomes. Y si no puedes, déjalo. Hablando en trabajo. Ahora, si nosotros no podemos con algo, mejor no lo tomemos. Aquí yo estaba mirando a mi vecino y yo lo miraba que estaba ahí, que no sabía ni qué. ¿Por qué? Para nosotros es fácil seguir la regla, el libro, todo. No se puede mandar lo mismo a él que a nosotros, porque primera vez dice, yo no sé qué. Entonces, esto que voy a decir no es una licencia para actuar irresponsablemente, sino para evitar cometer errores. Pero si de plano alguien dice, yo no puedo con este hombre, y si de veras no puede, ¿qué está haciendo con él? O lo mismo con ella. Pero sí se puede, con Hashem todo es posible. En vez de estar con eso, ¿sabes qué? Vamos a echarle para adelante, vamos a echarle ganas, vamos a lo pasado. Ya, quite esa llanta, vaya y arréglela, póngala de regreso y siga su camino. Pero nosotros tenemos la costumbre, y si hubiera, híjole, si yo me hubiera casado con aquel de ojos azules o con aquella, y no me hubiera casado con esta, con este. Hey, ya se casó, olvídese, échele ganas. Híjole, si yo no me hubiera venido, ya estuve. No, ya, cierre las puertas y sigamos adelante. La teshuvá es importante, pero la teshuvá hay que hacer conciencia. Es hacer conciencia de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para seguir adelante. No buscar culpables. Mire, los hermanos no le dijeron no se estaban echando la culpa los unos a los otros. Sí, somos culpables, todos somos culpables. Dice la Torá, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Y alguien dijo algo así. Dice, si te separas, voy a citar lo que dijo. Tal vez algunos de ustedes pueden tener diferente opinión. Dijo, si hay un matrimonio se separa, es porque en realidad nunca hubo amor. No hubo amor. Tal vez hubo costumbre, hubo simpatía, porque el amor, dice, todo lo perdona.
todo lo sufre. Dice, el amor nunca deja de ser. Esta parashá, hermanos, es una parashá que nos pone a pensar que posiblemente es el tiempo para perdonarnos, para perdonar, para hacer conciencia de que el amor, la familia, es más importante que las revanchas, que buscar culpables, que podemos cerrar eso. Eso, hay que cerrarlo. Alguien dijo algo que es bien cierto, dice, la única puerta que no se abre es el ataúd. Esa es la única puerta que no se abre. Pero nosotros sí podemos abrir puertas. Echémosle ganas, hermanos. Echémosle ganas. Que nos equivocamos. Viene algo, una situación difícil, digámosle a Hashem, Hashem, ¿será porque yo hice algo? Te pido perdón, y si puedo a la persona pedirle perdón, hacerlo. Si no está, pues que vea a Hashem. Bueno, no le puedo pedir perdón a aquella persona, pero voy a evitar de volverlo a hacer. Ese va a ser mi perdón. Ese va a ser mi promesa de que estoy haciendo teshuvah. Cuando hay perdón, hay felicidad, hay alegría, pero cuando hay amargura, cuando hay momentos difíciles, es muy difícil. Así que hoy en esta parashá nos invita a reunirnos otra vez con la familia. Los hermanos se perdonaron. Jacob, Joseph envía por su padre, el papá. Mire la alegría, lo que es hacer las cosas bien. Cuando Joseph se da a conocer, manda a sus hermanos, le dicen a su papá y dice, fíjese lo que Jacob dijo. Mi hijo vive aún y voy a ir a verlo antes de morir. Dice que le dio alegría. Dice que esos 22 años estuvo triste y la presencia divina se alejó de él. Cuando él supo que Joseph estaba vivo, dijo, voy a ir. Y dice que Hashem, la presencia vino y le dijo, no temas en descender a Egipto, porque yo voy a estar contigo. La tristeza no es buena consejera, no es buena compañera, pero la alegría es buena compañera y trae buenos compañeros, buenos amigos, trae alegría y sobre todas las cosas, lo más importante, trae la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Alguien dijo, no doy porque tú lo mereces. Lo doy, te lo doy, porque yo te lo quiero dar. Hashem no nos da las cosas porque lo merecemos, sino porque su esencia es esa, dar. Y hoy nosotros podemos dar a nuestra alma sanidad, dar esperanza a los que nos rodean, dar esperanza a una vida diferente entre familias, y que hoy que nos vayamos de aquí, como dijo Rav Shaul,
dejando atrás todo aquello que, parafraseando, todo aquello que nos lastima. Y dejemos que salga el nuevo hombre, el nombre creado por Hashem. Y si hacemos eso, hasta más jóvenes nos vamos a ver. Vamos a vivir mejor. Y entonces vamos a cumplir el ciclo de esa separación que se dio por malos entendidos. Y ahora hubo sanidad, y eso va a traer alegría, unidad a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro espíritu y a nuestro Padre que está en los cielos, porque entonces vamos a estar completos. Shabbat Shalom.